Amados, vamos al estudio de la palabra, pero antes de abrir la palabra les invito a orar. Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, en esta noche queremos escuchar tu voz. Queremos que tú hables a nuestros corazones. Queremos que tú seas quien nos hables al punto que nos lleves a tomar decisiones sabias, que nos ayuden a llegar al reino de los cielos. Humanamente, Señor, estamos viendo que todo está en crisis. Pero gracias porque eso es lo que vemos humanamente. Pero permite que por la vista de la fe podamos ver que estamos tranquilos, confiados y seguros en un Dios que nos amó, nos ama y nos amará por toda la eternidad. Gracias, Señor, por un día llamarnos. Gracias por un día escogernos. Gracias porque tu Espíritu Santo insistió. Nosotros abrimos la puerta del corazón, te dejamos entrar y hoy estamos aquí sirviéndote, siguiéndote, fieles a tu palabra. Háblanos en esta noche y muchas gracias por habernos llamado y por habernos escogido. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, muchas veces vino la pregunta a mi mente: ¿por qué Jesús, teniendo tantas personas, escogió a Judas? Y mi pregunta es, ¿será que alguna de las personas conectadas se ha hecho esta pregunta alguna vez? ¿Por qué Jesús, siendo el Rey del universo, conociendo el fin desde el principio, decide escoger a un traidor en su equipo? A alguien que iba a terminar entregándolo. A alguien que iba a terminar acabando con su vida. ¿Por qué Jesús tuvo que escoger a Judas? Pero para entrar un poquitico en contexto de la palabra de Dios, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Y dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de las Pascuas, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es decir, Jesucristo amó a los suyos hasta el fin. Y en el contexto de que estamos hablando, allí también estaba ¿quién? Judas. Y sigue diciendo la palabra: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, y noten que es importante en el mensaje de esta noche: el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está limpio todo y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Y versículo 11, él sabía, repita conmigo, él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos estáis, ¿qué cosa? Limpios. En otras palabras, él, ¿qué cosa? Sabía. Y si Jesús sabía, ¿por qué lo escogió? Tenemos que entrar un poquitico en contexto y el título del mensaje de esta noche viene de este texto bíblico donde él dice claramente: él sabía.
Versículo 11, que lo iban a entregar. En otras palabras, Jesucristo todo lo sabía. Pero tenemos que hacer un poquitico de contexto. Queridos hermanos, Jesús recibe un juicio inmoral, vendido. Yo creo que nadie en la historia de la humanidad ha sido juzgado de la manera que fue juzgado Jesús. Jesús está en el huerto, allí en el Getsemaní. Jesucristo se encontraba en aquella hora en el huerto de Getsemaní, pero a eso de las 2 de la mañana llegan, y allí en el huerto de Getsemaní Judas llega exactamente, da un beso en el rostro del maestro y lo entrega. Y cuando usted analiza los eventos de las 2:30 de la mañana a las 3 de la tarde que Jesús muere, ¿cuántas horas pasaron? Poquitísimas horas. Y en esas pocas horas a Jesús le hacen nada más y nada menos que 6 juicios. ¿Te imaginas? En tan pocas horas, 6 juicios. Pero ¿qué juicios le pueden haber hecho, hermano? Si al bandido más cruel, por ejemplo, en este país, los otros días estaba viendo que condenaron a una señora a la silla letal después de no sé cuántos años, y ¿sabe cuál crimen cometió? Tomó una muchacha de 23 años, le abrió la barriga, le sacó el bebé y la dejó desangrarse. A esa mujer que fue un monstruo, que hizo ese horror, le hicieron juicio y después de años le dieron su sentencia. Pero a Jesús lo condenaron en poquitísimas horas. Pero ¿por qué tanto odio hacia Jesús? ¿Qué había sucedido? Hermano, miren, todo el problema comienza cuando Jesús hace un milagro en el capítulo 11. En el capítulo 11 Jesús hace un milagro poderosísimo. ¿Cuál milagro, pastor? Resucita a Lázaro. Y después que Jesús resucita a Lázaro, todo el mundo, los del Sanedrín, los religiosos, comienzan a hacer planes para entrampar a Jesús. Y después que ellos comienzan a hacer planes para entrampar a Jesús, comienzan a sacar sus cuentas. Y dicen lo siguiente: bueno, no podemos aniquilar a Jesús en las Pascuas. ¿Por qué? Porque en la Pascua venía todo el mundo. Y entonces iba a ser un show. Ellos entendían que a Jesús mucha gente le seguían por sus milagros. Pero cuando ya Jesús hace el milagro de resucitar a Lázaro, ellos dicen: esto no puede aguantar más. Tenemos que reunirnos. Tenemos que quitarle la vida a Jesús, pero que nadie se entere. Y estaba la Pascua andando. Y en el contexto del capítulo 13 que estamos analizando en esta noche, ellos decían, los fariseos: bueno, no podemos levantar una cortina de humo. Así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar a que todo se tranquilice, a que todo se relaje, a que todo se calme. Y después entramos en acción y eliminamos a Jesús. Pero Jesús llega al aposento alto. Y en el aposento alto, allí con los discípulos, Él dice las palabras. Aquí, Pedro, lo importante no es estar limpio o no estar limpio, Pedro. Lo importante aquí, Pedro, es lo siguiente: es que uno de ustedes me va a entregar. Y miren, hermanos, para cuando Jesucristo está diciendo estas palabras, todo el mundo cree que el traidor va a ser Pedro. Jamás pasaba por la mente de la gente que Judas iba a ser el que iba a entregar a Jesús. Pero Judas sí sabía en el plan que él estaba. Sigue conmigo. Los fariseos tenían el plan de matar a Jesús, pero no en la Pascua. Judas está allí en la celebración de la Pascua, sentadito, relajado. Pero cuando él escucha que Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar, y aunque todos preguntaron: ¿seré yo, maestro?, Judas sabía que era él. Y sale desprendido hacia el templo.
Y le dice a los fariseos: señores, el plan tiene que ser ahora. Y es por eso que ellos, aunque no querían eliminar a Jesús en la Pascua, aceleraron el proceso. Pero, la frase más importante es la siguiente. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, Simón, que lo entregara. Y hermano, mire, esta es una parte esencial del mensaje en esta noche. Antes de hablar un poquitico de por qué Jesús escogió a Judas, esto es algo importantísimo que usted tiene que entender en esta hora. Ya había entrado en el corazón de Judas el deseo de traicionar a Jesús. Pero hay otras versiones, por ejemplo en Mateo dice que ya Satanás había entrado en Judas. En otras palabras, Satanás había poseído a Judas. ¿Qué quiere decir esto? Que Judas hasta ese momento tuvo quizás oportunidad, aunque después la tuvo también, pero hasta ese momento Judas estuvo viviendo una doble vida. Hasta ese momento Judas estuvo quizás tomando de la tesorería, viviendo una vida diferente. Pero en ese momento Satanás entró en la vida de Judas. Y nota, hermano, que cuando un demonio o Satanás entra en tu vida, puede arruinar tu vida por completo. Sí, pastor, sí. En la Biblia notamos que los demonios tienen la posibilidad de entrar en tu cuerpo. Los demonios tienen la posibilidad de tomar tus cuerdas vocales. Los endemoniados gadarenos es un ejemplo simple. Pueden hablar por ti. Pueden hacer cosas que tú no quieres hacer. Cuando tú le dejas la ventana abierta al diablo, el diablo puede entrar en tu vida y hacer contigo lo que tú no quieres hacer en realidad. Los demonios conocen cómo funciona tu cerebro. Los demonios entran en tu mente y hacen que tú pienses cosas. ¿Por qué usted cree que las personas se suicidan? ¿Por qué usted cree que las personas hacen cosas en contra de sí mismos? Los demonios pueden hacer que hasta tu presión suba. Los demonios pueden entrar en tu mente y hacer que tú comas alimentos que tú sabes que no son saludables y no debes comer. Los demonios saben cómo irte destruyendo poco a poco. Y eso fue lo que pasó con Judas. Judas llegó a un punto de no retorno. ¿Sabes por qué? Porque Judas permitió que un pecado lo llevara al punto de que Satanás lo poseyera completamente. Y mi pregunta ahora mismo, hablando de una manera retórica, porque así comenzamos, bueno, y si Jesús sabía todo esto, al punto que Judas iba a llegar, ¿por qué lo escogió? Y queridos hermanos, lo primero que puedo notar de por qué Jesús lo escogió es que Jesús siempre te va a llamar, no importa qué. Pastor, no entiendo. Sí, Jesús siempre te va a llamar, no importa qué. Pastor, ¿cómo que no importa qué? No importa qué tú seas, qué hayas hecho, dónde hayas caído, lo que las personas hayan profetizado sobre ti, no importa. Jesús siempre te va a llamar. Sí, pastor, sí. Judas era una persona que tenía muy buenas condiciones. Judas era el típico religioso. Pastor, ¿cómo que era el típico religioso? Sí. Y Jesús lo sabía. Por ejemplo, Judas era el más instruido de los discípulos. Judas era el que usaba corbata de los discípulos. Judas era el que mejor se alimentaba de los discípulos. Judas no tenía ni una tachadura. Pero pastor, entonces, ¿cuál era el problema de Judas? Judas, el problema era que Judas era un religioso.
¿Cómo, pastor? Sí, Judas era un religioso. Y pastor, Jesús escoge a los religiosos. Sí, te dije, Jesús siempre te va a llamar a pesar de... Siempre Jesús te va a llamar a pesar de que tú seas un religioso. Pastor, ¿y es tan malo ser religioso? Sí. ¿Por qué Judas se pierde? Por ser religioso. Porque jamás vivió un cristianismo de corazón. Todas las obras buenas que Judas hacía eran obras vacías. Pastor, no entiendo. Mira, hermano, un religioso nunca va a vivir por fe. Un religioso nunca va a hacer las cosas que hace porque tiene fe en que Dios lo puede ayudar. No, tiene fe en sí mismo. Un religioso va a querer controlar a Dios, no va a dejar que Dios sea el que lo controle a él. De hecho, Judas tenía un plan tremendo. Bueno, ahora yo voy, entrego al maestro, el maestro acaba con todos ellos, establece el reino y yo domino entonces y voy a ser primer ministro, porque el religioso quiere controlarlo todo. Si hermano, en esta noche tú estás conectado en esta transmisión y tú eres un religioso en vez de ser un cristiano, pastor, ¿cuál es la diferencia entre un religioso y un cristiano? Sencilla, el religioso vive por obras, el cristiano vive por fe. Explíquese, pastor. Sí, el religioso cree que haciéndolo todo bien se puede salvar sin Jesús. El cristiano cree que con Jesús lo puede hacer todo bien. Esa es la diferencia. Y el problema es que aunque Judas era un religioso desde la cabeza hasta los pies, Jesús lo llamó porque Jesús siempre te va a llamar a pesar de que tú seas un religioso. Y muchas veces, hermanos, como cristianos, vivimos como religiosos y no nos damos cuenta. Pastor, ¿cómo yo sé que soy un religioso? Un religioso siempre está criticando. Un religioso siempre está señalando. Un religioso vive una vida completamente amargada. El que es cristiano, que vive por fe, confía en Jesús, y como confía en Jesús vive relajado, vive tranquilo. Judas estaba robando de la tesorería. Sin embargo, cuando allí llega aquella mujer que ungió los pies de Jesús con un perfume costosísimo, comenzó a decir: ese dinero teníamos que haberlo usado en la obra misionera. Mentira, religioso. Y muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, caemos en el plano de Judas. ¿Cuál es el final de un religioso? Aquel que no se ha convertido, aquel que nunca ha tenido un encuentro con Jesús. Su final es sencillo: el diablo te va a terminar poseyendo. Pastor, ¿tan crudo así? Sí. Si tú estás jugando al cristiano, yo todo lo puedo por mis obras y por lo que hago, va a terminar el día, va a llegar el día en que vas a terminar poseído por el diablo. Es muy difícil como religioso llegar al cielo, pero como cristiano, si rendimos nuestro corazón a Jesús, vamos a llegar al cielo. No por nuestras obras, sino por las obras que Jesús hizo en nosotros y a través de nosotros, porque tomó nuestro corazón. En otras palabras, ¿Jesús llama también a los religiosos, pastor? Sí. Porque Jesús siempre te va a llamar a pesar de que. Y ahí ponle lo que tú quieras. Que seas un religioso, que seas un drogadicto, que seas un inmoral, que seas la persona más mala, Jesús siempre te va a llamar. Y fue lo primero que vino a mi mente cuando me preguntaba: ¿por qué Jesús escogió a Judas? Hermano, Jesús lo escogió porque Él siempre va a llamar al ser humano a pesar de que el ser humano sea lo que sea. Nosotros como seres humanos actuamos diferente. Cuando nosotros tenemos una empresa, vemos el resumen de la persona. Y dependiendo cómo sea la persona, entonces le damos la oportunidad. Y ese es mi segundo punto. Jesús también llamó a Judas porque Dios
a pesar de que conoce el fin desde el principio, siempre te va a dar la oportunidad. Y tú me vas a entender en esta noche lo que yo te quiero decir. Jesús conocía que Judas lo iba a entregar. Sí, porque el texto nos dice en el capítulo 13 que Jesús sabía que uno de ellos lo iba a entregar. Y sabiendo Jesús quién lo iba a entregar, aún así lo escogió. Ahora, ¿por qué lo escogió? Porque Dios da las mismas oportunidades para todo el mundo. Es decir, Él te llama a pesar de que tú seas lo que tú seas. Pero no solamente te llama, sino que te da la oportunidad que le da a todo el mundo por igual. Pastor, ¿y qué oportunidades Jesús le dio a Judas? ¿Qué oportunidades? Mire, hermano, Judas tenía al maestro perfecto. Judas tenía las amistades correctas. No dice la Biblia, las malas amistades, ¿qué sucede? ¿Corrompen qué? Las buenas costumbres. Ahora, ¿sería bueno haber sido amigo de Juan, de Santiago, de Pedro? No es lo mismo que ser amigo del drogadicto de la esquina. Ahora, Judas tenía al maestro correcto, a las amistades correctas. Estuvo en la universidad perfecta. 3 años y medio en la universidad de Jesús. No solo escuchándolo hablar, sino viéndolo actuar. ¿Te imaginas? En otras palabras, hermanos, mucha gente dice, qué malo es Dios, porque Dios tiene a todo el mundo dominado. Dios tiene a todo el mundo controlado. Qué malo es Dios, que sabiendo que Judas lo iba a entregar, Él lo llama, lo acepta. ¿Y para qué lo acepta? Para que al final lo entregue. Te digo, querido hermano, no. En mi experiencia, en lo que he podido investigar, me doy cuenta que Jesús llama a Judas para darle a él la misma oportunidad que le da a todo el mundo, y creo que le dio hasta más. Porque si él, viendo a Jesús, escuchando a Jesús, caminando con Jesús, viendo lo que hacía Jesús, cómo Jesús trataba al prójimo, cómo Jesús se daba, si él, viendo la calidad de vida que es Jesús y cómo era Jesús, y así tuvo el valor de entregarlo, ¿te imaginas si él no hubiese conocido al maestro de tan de cerca? ¿Te imaginas? Entonces yo creo que aunque Jesús conocía el fin desde el principio, Él dejó que Judas estuviera cerca a Él para tenerlo más cerquita, al punto de decirle: Judas, yo te amo, Judas. Judas, yo sé que tú estás robando, Judas. Yo te estoy llamando al corazón. Deja de robar, Judas. Judas, por favor, aléjate de esa mala vida. Judas, deja la religión. Conviértete. Conviértete de una vez y por todas, Judas. En otras palabras, Judas tuvo la oportunidad que quizás no hemos tenido ni tú ni yo. ¿A usted le gustaría caminar 3 años y medio con Jesús ahí en persona? Viéndolo sanar, viéndolo resucitar, viendo resucitar a Lázaro. Porque Judas sabía todo esto de primera mano. En otras palabras, Judas tuvo las oportunidades que quizás tú y yo no hemos tenido. Ahora, es como Adán, por ejemplo. Adán falló, pero mucha gente dice, Dios sabía que Adán iba a pecar. Todo el mundo dice, sí, claro que sí sabía. Pero bueno, entonces lo creó para que pecara. Hermano, Jehová, Dios, Jesús lo creó, sí, pero Dios lo hizo todo favorable para que Adán y Eva no pecaran. Sin embargo, miren, hermanos, Adán podía ver a Dios cara a cara. ¿Quién era el maestro de Adán? Dios. Dios era su maestro. Hablaban, ¿qué cosa? Cara a cara. Sin embargo, Adán decide, ¿qué cosa?
Pecar deliberadamente, porque Eva por lo menos fue engañada por la serpiente, por el diablo. Pero Adán, dice el espíritu de profecía, que comió deliberadamente. Lo hizo porque lo hizo. Entonces, Dios, la misma oportunidad que le dio a Judas, se la dio a Adán y se la dio a Eva. Jesús habló con Judas cara a cara. Dios hablaba con Adán y Eva cara a cara. Y ambos fallaron. Pero Dios siempre te va a dar la misma oportunidad. Nadie va a poder decir que no llegó al cielo porque Dios no le dio la oportunidad. Dios le da la misma oportunidad a todo el mundo. Y yo no sé si en esta noche me estás escuchando, pero tú no vas a poder decir el día de mañana yo no sabía. No, Dios le da la misma oportunidad a todo el mundo. No vas a poder decir yo nací para ser un drogadicto, yo nací para ser un alcohólico, yo nací para ser un mujeriego. Tú no vas a poder decir eso, porque Dios le da la misma oportunidad a todo el mundo. A Judas se la dio y a ti en esta noche te la está dando, porque si tú has sintonizado el canal de nuestra iglesia y estás escuchando el mensaje, quiero decirte que Dios te está llamando. Dios quiere que pares ahora mismo antes de que el diablo entre y tome tu vida. Y lo último que pude encontrar en el estudio de esta noche de por qué Jesús escogió a Judas. ¿Sabes por qué lo escogió? Porque Dios ha puesto en todos nosotros algo que se llama libre albedrío. Y Jesús lo escoge, y después que lo escoge, él podía haberlo obligado a que no pecara. Sin embargo, Judas tenía la libertad de pecar o no pecar. Ahora, ¿por qué Judas peca? Porque él acarició un pecado, y al acariciarlo, ese pecado pudo más que su amor por Jesús, porque él lo que sentía por Jesús era puro formalismo, religión, no cristianismo. Solamente el que es cristiano y pone a Cristo en el centro a la hora de tomar su decisión dice: Señor, mi parte humana quiere hacer esto, mi parte religiosa quiere hacer esto, la carne quiere hacer esto, pero mi corazón y mi vida es de Cristo Jesús. Ahora, ¿los cristianos pecan? ¿Los que viven un cristianismo pecan? Sí. Tenemos el ejemplo de Pedro. El mismo ejemplo. ¿Qué pasó con Pedro? Jesús le dijo: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Realmente Pedro, ¿qué? Lo negó. Sin embargo, hay algo que quiero que ustedes entiendan en esta noche. Jesús miró a Pedro y dice el texto que Pedro fue y ¿qué hizo? Y se arrepintió, oró y Jesús lo perdonó y se arrepintió amargamente. Eso es lo que hacen los cristianos cuando caen. Es eso. Los cristianos cuando caen, rápidamente el Espíritu Santo les habla, ven la mirada de Jesús y se arrepienten. Eso hacen los cristianos y tienen el libre albedrío de decir: sigo pecando, sigo haciendo lo que sigo haciendo, pero deciden ¿qué cosa? Buscar a Jesús. Ahora, ¿qué hizo Judas? Judas fue y se ahorcó. Eso es lo que hacen los religiosos. Porque si tú eres un religioso, escucha, hermano, en esta noche, tu corazón no es de Jesús. Tu corazón es del diablo y tuyo, porque vives para complacerte a ti mismo. Sacas tú tus propias cuentas, no dejas que Dios controle tu mente. Recuerdo una vez en el aula, reforzando este último punto,
del libre albedrío que Dios nos da y del conocimiento de Dios. Yo le pregunté a mi profesor de teología: profe, ¿y si Dios sabía todo esto que iba a pasar con Judas? ¿Y si Dios sabía todo lo que iba a pasar con Adán y Eva? ¿Por qué los creó? ¿No podía haberlo evitado? Y él me respondió: Milcos, el problema es que Dios es omnipotente, es soberano, pero además Dios no puede sentir miedo. El día que Dios sienta miedo, dejaría de ser Dios. Entonces Dios, aunque sabe todo, Él crea al ser humano y le pone en el corazón algo que se llama libre albedrío. Y es el que tienes tú en esta noche. Y tú en esta noche puedes tomar una decisión u otra. Y tú puedes decir: ¿será que Dios a mí me escogió? Sí. Y quizás en esta noche tú puedes decir: pastor, yo hasta aquí no he entregado mi vida a Jesús y llevo toda mi vida en la iglesia. Soy un religioso, pastor. ¿Y por qué Dios me escogió? Porque Dios te escoge a pesar de que tú seas lo que tú seas. Dios además te da la misma oportunidad que le da a todo el universo. Pero además Dios te escogió porque Dios te da libre albedrío. Y aunque Él te tenga aquí en la iglesia, Él no te va a obligar. Tú tienes que tomar la decisión que tomó Pedro, de correr, arrodillarte, orar y decir: Jesús, toma mi corazón. Pero no te aconsejo que hagas lo que hizo Judas. Pero ante ti hay dos decisiones. Pero lo más importante que encontré en esta noche de por qué Jesús escogió a Judas, lo encontramos en el versículo 1 del capítulo que estamos estudiando. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, como a mí había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Sabes, hermano? A pesar del libre albedrío que Dios pone en ti, Él te ama hasta el fin. Y yo digo: gloria a Dios. Jesús me ama hasta el fin. Y cuando yo veo todo lo que rodea el momento en que estaba viviendo Jesús en este capítulo 13, yo tengo que decir gloria a Dios, porque en este contexto Jesús estaba a poquiticas horas de ser apresado. Estaba a poquitico tiempo de ser escupido, azoteado, zarandeado, humillado. Estaba a punto de cargar una cruz. Sin embargo, en ese momento Jesús está pensando en amar a Judas hasta el fin. Y si Jesús amaba a Judas porque Judas estaba allí y lo amó hasta el fin, sabiendo que lo iba a entregar, ¿cuánto más no te va a amar a ti? Pregunto en esta noche: ¿tú estarías listo para entregar a Jesús por 30 piezas de plata? No. Sin embargo, si Jesús amó a Judas hasta el fin, ¿cómo no te va a amar a ti? Jesús, ¿por qué me escogiste? Jesús me escogió a pesar de que yo sea lo que sea. Me escogió porque me ama. Me escogió porque Él me da libre albedrío. Y me escogió porque Él me ama hasta el fin. Sea lo que yo sea, sea quien yo sea, Él me ama y Él va a trabajar por mí hasta el último día de mi vida. Jesús trabajó por Judas hasta el último respiro de Judas. Pero tristemente, Judas nunca rindió su corazón a Jesús. Judas murió siendo un buen religioso. Porque en la Biblia no se dice que Judas andaba con 20 mujeres, ni que andaba pecando y haciendo. No. Él era un buen religioso, tenía su pecadito bien oculto. Porque el religioso lo que le gusta es que vean que es bueno, pero por dentro está podrido.
Pero aunque estés podrido, Dios te ama hasta el fin y te llama y te llama y te busca. En esta noche yo alabo el nombre de Dios porque Él me ama a mí hasta el fin. Y si me escogió es porque Él me ama. Y en esta noche, hermano, yo no sé cuál sea la situación por la cual tú estés pasando. Rinde tu corazón a Jesús, porque Él te amó, te ama y te amará hasta el fin. Si amó a Judas, también te ama a ti y me ama a mí. ¿Quién es la primera persona en esta noche que quiere decirle a Dios: Dios, gracias por escogerme y por amarme hasta el fin? Jesús no pensó en la cruz. Jesús no pensó en todo lo que le venía para Él. Jesús en este capítulo 3 estaba pensando en ti y en mí, en su amor por ti y por mí. Le doy gracias a Dios por escogerme a pesar de que yo era lo que era. Gracias por darme la misma oportunidad que a todo el mundo. Le agradezco tanto, tanto, tanto a Dios que me dio libre albedrío. Y le agradezco mucho a Dios que me amó, me ama y me amará hasta el fin. Oremos. Querido Padre que moras en los cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, nunca había entendido por qué escogiste a Judas, pero el problema es que tú eres un Dios que amas a todos tus hijos por igual. Te agradezco tanto, Señor, que trabajaste con Él tanto, hasta hiciste lo posible y lo imposible. Gracias, Señor, porque sé que también así trabajas conmigo. Pero en esta noche, Señor, yo no quiero que el diablo entre en mi vida. Repréndelo, échalo lejos. Y la única forma de hacerlo es dejando que Jesús tome el control de mi corazón. Señor, si hasta aquí me he comportado como un religioso, reprende esta conducta de mi vida. Permite que entre Jesús en mi corazón. Y permite, Dios, que pueda amarte de una manera recíproca. Así como tú me amas, que yo pueda amarte también. Gracias, Jesús, por escogerme y gracias por amarme hasta el fin. En esta noche, Dios bendice a cada persona conectada, toca cada corazón de las personas presentes y permite, Padre, que nunca dudemos ni por un segundo de tu amor hacia nosotros. Padre, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.